en comunicación con nosotros para charlar un poco este tema y compartir su mirada está Pablo Das Neves, es economista. Pablo, gracias por estar ahí, buen día. Facundo te saluda. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Bueno, Pablo, esto es así, finalmente fue así, ¿no? Lo que Caputo no quería contar, lo terminó contando el secretario de Tesoro de Estados Unidos. Sí, la verdad que en algún punto también habla, si bien es como que no hay demasiado apego a las formalidades y toda esta estructura es bastante opaca, toda la operación es bastante opaca porque no hay demasiada transparencia en cómo son los movimientos. Tenemos, por ejemplo, el domingo que el ministro Caputo dice que todas las operaciones eran bajo un marco de confidencialidad y luego Besen directamente comenta hasta con detalles, ¿no? También esto hay que verlo desde una óptica política. El gobierno de Estados Unidos enfrentó algunas críticas por parte de los demócratas respecto a la ayuda que le estaba brindando a la Argentina. Recordemos que Donald Trump tiene sus propios problemas en Estados Unidos. De hecho, están saliendo del shutdown que había recibido el gobierno en su momento, ¿no? Con varias agencias del gobierno que no estaban funcionando, Mm, y también bastantes cuestionamientos a lo que son las políticas de Medicare y de asistencia que han sido recortadas en Estados Unidos, ¿no? sí, Entonces, bueno, también hay que leerlo en ese sentido porque Scott Bessent lo que trató de transmitir es que había obtenido ganancias, claro. que había sido un trade positivo para el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Creo que eso también de alguna manera jugó. Mm. Pero bueno, obviamente en lo que es el análisis del poder relativo que tiene cada uno de los países, claramente Estados Unidos puede decidir qué es lo que dice y qué es lo que no dice. No, sin duda. Ahora, también está esto de la política también que se mete en este territorio, Pablo, al decir, bueno, al final están haciendo negocios con nosotros, que puede ser positivo siempre y cuando a nosotros también nos deje un margen positivo, de mejora también, ¿no? Por no ser redundante. Sí, a ver, hay una realidad que es que los gobiernos siempre realizan este tipo de operaciones, ¿no? Es la primera vez que se hace en la Argentina, eso es quizás lo novedoso para nosotros, pero este tipo de operaciones que son básicamente carry, ¿no? Apalancarse en una moneda para tomar posiciones en otra, son muy comunes. De hecho, vos recordarás el año pasado en Japón hubo en su momento una situación de crisis muy grande, donde hubo una caída de todas las bolsas mundiales porque todo el mundo se apalancaba contra el yen, invertía en dólares, hasta que un día el Banco Central de Japón decidió subir la tasa y hubo un crash bursátil al otro día, que a la Argentina no lo afectó porque, bueno, porque se encontraba fuera justamente de los mercados, ¿no? Mm, Este tipo de operaciones, ¿en qué le sirve a la Argentina básicamente? Bueno, lo que le sirve a la Argentina es, hay que entender que socialmente, sociológicamente, el argentino, cualquier agente económico argentino piensa en dólares, más sí. allá de que tenemos nuestra propia moneda, pensamos en dólares. Entonces siempre está el temor a una corrida, Ujú. siempre se toma al dólar como una fuente de reserva de valor, entonces siempre está el temor a una corrida. ¿Qué es lo que sucede ahora? Ahora sucede que detrás del Banco Central de la República Argentina, detrás del Tesoro del Gobierno Nacional, se encuentra el Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos. Es decir, hay un respaldo, ¿no? En lo que es materia cambiaria, que básicamente lo que te dice es que dólares van a haber, ¿no? O sea, todos los dólares que los argentinos demanden van a aparecer Van a aparecer. cuando los va a poner la Argentina o los va a poner el Tesoro americano, pero la demanda va a ser satisfecha. Lo que nosotros vemos, ¿no? Cuando uno ve el volumen que se maneja, es que la demanda no cede, ¿no? Claro, La demanda de dólares sigue existiendo, aún estando del otro lado Estados el Unidos. Tesoro de Estados Unidos. En una charla que mantuvimos hace unas semanas con algunos colegas traders, decíamos, ¿no? Que era prácticamente un absurdo que la demanda fuera tan fuerte de dólares, ¿no? Sabiendo que del otro lado está el Tesoro americano, es decir, nunca le vas a ganar. Claro. Bueno, pero la demanda sigue fuerte. Ahora, ¿por Entonces qué? la pregunta, Perdón, sí. Pablo, ¿por qué es esa demanda? ¿Porque está bajando, porque está estable y está esa expectativa de que, bueno, suba? Bueno, a ver, para mí, esto es una opinión subjetiva,
¿no? Pero basada en datos, el dólar está en un precio bajo, ¿no? Cuando uno ve el precio, cómo ha evolucionado los costos internos medidos en pesos y cómo ha evolucionado la cotización del dólar, uno entiende por qué Argentina cada vez exporta menos. Sí. Uno entiende por qué las empresas, principalmente las que exportan, están teniendo márgenes de ganancia mucho más chicos. Terminan absorbiendo su margen de ganancia los costos internos. Yo hablaba hace poco tiempo con un empresario de un rubro que exporta mucho y él me comentaba que, por ejemplo, para obtener los márgenes de ganancias del año pasado, ¿no? Necesitaban un dólar como mínimo de 1.700, 1.800 pesos. Es decir, los agentes económicos, y en esto yo digo desde aquel que compra dólares para irse de vacaciones a Punta Cana, como aquel que compra dólares como reserva de valor o como inversión, están percibiendo claramente que el dólar está barato. El hecho de mantenerlo dentro de las bandas, ¿no? Es una suerte de cambio de tipo fijo, ¿no? Un poco, digamos, sui generis, pero es un tipo de cambio fijo. Mm. Entonces, si no tenemos una flotación real del valor del dólar que permita realmente que el dólar tome el valor que dicte el mercado, ¿no? Es muy probable que el dólar se pueda conseguir considerando barato y que esa demanda se sostenga y que para sostener, para abastecer esa demanda, al menos hasta el mes de febrero, marzo, que es cuando empiezan a ingresar los dólares de la cosecha en Argentina, que serían los dólares genuinos, ¿no? Que para sostener esa demanda, vamos a tener que recurrir al préstamo del Tesoro, al swap del Tesoro y que sean operaciones de mercado con involucramiento de los agentes exteriores. Bien. Ahora, eh, ¿cuánto consideras que va a estar dentro de las bandas? Y eso te garantiza la estabilidad económica, Pablo? A ¿Hasta ver, cuánto se puede sostener el dólar en las bandas? sí, el programa económico es muy similar al que implementó Israel en 1985, ¿no? En ese momento Israel también, para contener la inflación, estableció un esquema de bandas. Es cierto que las bandas eran más amplias, en ese caso, ¿no? Con una progresión del 1%, perdón, en la Argentina una progresión, un crawling peg del 1% de las bandas, que es un número bastante por debajo de lo que es la inflación mensual, ¿no? O sea, estamos comparando uno contra dos, o sea, una diferencia del 100%. Eso hace que el dólar se vaya retrasando en su cotización y hace que, en mi opinión, el programa no sea sustentable por sí solo en el largo plazo. Claro. Ahora el ministro Caputo dijo que iba a ampliar las bandas, ¿no? Si bien no fue un anuncio formal, pero que se iban a ampliar las bandas al 1,5 mensual. Eso da un poco de respiro, pero para mí sigue siendo inconsistente. Si realmente queremos ir a un esquema de flotación, hay que liberar y que realmente flote y que alcancemos el valor en el cual se sienta cómoda la Argentina. Si no, seguimos teniendo precios que son artificiales, así como en su momento teníamos el dólar blue, el dólar MEP, bueno, que lo seguimos teniendo, pero digamos con distintas Claro. cotizaciones y con brechas del 25, 50, 80%, ¿no? Sí, Seguimos teniendo una cotización que no es real. ujú. Este, Pablo, con relación al tema inflación, ya es un tema que el gobierno lo está pudiendo encaminar, digamos. Yo creo que la inflación en la Argentina, cuando uno analiza, digamos, la teoría económica, hay algo que los americanos le llaman el stick inflation, ¿no? Que es como una suerte de piso de inflación, que sería como la inflación pegajosa, por así decirlo, ¿no? Que es un piso de inflación que la economía no le cuesta perforar, ¿no? Ya sea por inercia estadística, por inercia inflacionaria, digamos, por indexación de contratos, bueno, por una serie de motivos estructurales. Viendo el comportamiento de la inflación en la Argentina, yo creo que esa stick inflation que tendríamos nosotros estaría en el orden del 2% mensual. Hace ya varios meses que está Viene en ese así. orden, a veces da un poco menos, 1,9, 1,8, a veces da un poco más, 2,1, 2,2. Hoy vamos a tener el dato de inflación de octubre que probablemente esté por encima del 2%, Sí. ¿no? Por cuestiones también estacionales. Yo creo que los argentinos tenemos que acostumbrarnos
por lo menos un tiempo más a convivir con una inflación del 2% mensual. Respecto al gobierno, yo creo que despejado lo que fue el riesgo político por las elecciones, el próximo test electoral es dentro de dos De dos años, con lo años. cual tienen margen político, con lo cual pueden llegar a incentivar un poco más la producción y la actividad económica, y eso sería quitarle tanto un poco el ojo a lo que es el apretón monetario, que es lo que mantiene la inflación por debajo. Por eso me parece que pensar en los próximos meses con una inflación en torno al 2%, me parece que es Es lo más. un buen cálculo para hacer proyecciones. Ujú. Pablo, ¿qué tenemos que tener en cuenta de acá a diciembre? Viste que siempre diciembre es el mes polémico, por decirlo de una manera, a nivel político y social. Digo, se avisora un diciembre tranquilo, no te digo futurología, sino desde tu expertise como economista y teniendo en cuenta el rumbo que lleva el gobierno. ¿Qué ves ahí? Bueno, históricamente en la Argentina las devaluaciones han sido en el trimestre diciembre, enero, febrero, ¿no? Por distintos motivos. Ya sea porque no hay un ingreso genuino de dólares, porque, bueno, como es, las liquidaciones de exportaciones del agro empiezan más o menos en febrero, marzo, ya sea por menor actividad política, bueno, por distintos motivos, es el trimestre donde puede haber una devaluación. Me cuesta creer que haya una devaluación de gran magnitud, es decir, arriba de un 15, un 20%. Probablemente veamos algún tipo de aceleramiento, ¿no? de la cuestión inflacionaria. Probablemente veamos algún tipo de flexibilización mayor de las bandas cambiarias, ¿no? De pasar del 1 al 1,5, como dijo Caputo, o un poco más. Probablemente veamos algún tipo de ese tipo de políticas o combinación de ambas, ¿no? Algún tipo de relajamiento en las bandas, como también un poco más de liquidez en la calle. Durante mucho tiempo el gobierno estuvo restringiendo mucho la actividad económica, subiendo las tasas. Eso afecta a la economía en forma directa. Yo creo que también un relajamiento en las tasas, liberando más efectivo en la calle, creo que también puede colaborar y puede ser una de las cuestiones que podemos ver de acá a diciembre. Desde lo político no veo que haya demasiado ruido. Hoy por hoy el gobierno en las últimas elecciones recibió un espaldarazo muy fuerte, cuenta con un tercio propio en la Cámara de Diputados. Creo yo, si fuese asesor político del gobierno, le diría que es el momento para avanzar con algunos proyectos polémicos en el sentido de que pueden llegar a tener algún tipo mayor de discusión, como puede ser el presupuesto o la reforma laboral. En primera instancia, yo lo convocaría ya mismo para sesiones extraordinarias, ¿no? Si se aprueba el presupuesto, creo que va a ser muy importante porque volveríamos a tener un presupuesto a nivel nacional y eso serviría también como ancla de expectativas. Total. Creo que el gobierno está en un muy buen escenario político y económico por los próximos meses. Yo creo que despejado el riesgo político, hoy tenemos un riesgo de implementación, ¿no? Es decir, que el gobierno pueda llevar adelante las reformas, pero en este caso ya sería por errores propios y no por errores no forzados. Pablo, muchas Error gracias, ¿eh? forzado. Un gustazo. No, por favor, muchas gracias. Pablo Das Neves, economista, bueno, aquí brindando su mirada en torno al presente económico de la Argentina y bueno, justamente también explicando lo que pasó ayer entre Caputo y Das Neves, ¿no? Bueno, finalmente se explica la ayuda, en qué consiste la ayuda de los Estados Unidos, no vienen a hacer negocio y eso está clarísimo. Esperamos los beneficios para Argentina desde ya, eso está claro.